Bienvenido al canal Quiseria. Hoy emprendremos un viaje a una de las zonas más misteriosas y desoladas de nuestro universo, el supervacío de Canes Venatici. Imagina un vacío cósmico tan vasto que podría albergar miles de galaxias, pero en cambio está casi completamente vacío. Esto es un supervacío, una región gigante del espacio donde prácticamente no hay materia, ni galaxias, ni estrellas. Solo oscuridad y vacío, que se extienden por cientos de millones de años luz. El supervacío de las Cañas Venatici se encuentra en la constelación de las Cañas Venatici, de donde proviene su nombre. Es uno de los supervacíos más cercanos a nosotros, situado a una distancia de aproximadamente 1 a 2.000 millones de años luz de la Tierra. Su tamaño es asombroso, unos 300 a 400 millones de años luz de ancho. Para entender la escala, nuestra galaxia natal, la Vía Láctea, tiene un diámetro de solo unos 100.000 años luz. El descubrimiento de los supervacíos supuso una verdadera revolución en la cosmología. Durante mucho tiempo, los científicos creyeron que la materia en el universo estaba más o menos distribuida de manera más o menos uniforme. Pero cuando los astrónomos empezaron a hacer mapas tridimensionales de la distribución de las galaxias, descubrieron algo sorprendente. El universo tiene una estructura similar a la espuma. Las galaxias se agrupan en filamentos y muros, formando una red cósmica, y entre ellas hay enormes vacíos y supervacíos. El supervacío de Canes Venatici fue identificado durante estudios astronómicos a gran escala del cielo. Los científicos usaron potentes telescopios para mapear las posiciones de millones de galaxias, y fue entonces cuando se descubrió este enorme agujero en el tejido cósmico. En esta región, la densidad de galaxias es aproximadamente entre un 40 y un 50% inferior a la media del universo. Pero, ¿por qué existen tales vacíos? La respuesta reside en la historia temprana del universo y en el funcionamiento de la materia oscura y la energía oscura. Tras el Big Bang, la materia no estaba del todo distribuida de forma uniforme. Hubo pequeñas fluctuaciones en la densidad, pequeñas inhomogeneidades. Bajo la influencia de la gravedad, las regiones más densas empezaron a atraer aún más materia, volviéndose más densas, mientras que las regiones menos densas se volvieron aún más vacías. Es como las ciudades en la Tierra. La gente tiende a ir donde ya hay otras personas, dejando zonas remotas desiertas. La materia oscura desempeñó un papel clave en la formación de esta estructura. Su atracción gravitatoria creó estructuras invisibles a lo largo de las cuales la materia ordinaria se acumulaba en galaxias y cúmulos de galaxias. Y la energía oscura que separaba el espacio contribuyó a la expansión de los vacíos, haciéndolos aún más grandes y desolados. Dentro del supervacío de Dox Venatici, las galaxias son extremadamente raras. Visto desde el centro de tal supervacío, el cielo nocturno sería casi completamente negro. Solo unos pocos puntos tenues de luz en el horizonte donde comienzan los límites del vacío y se encuentran cúmulos de galaxias. Sería un lugar increíblemente solitario en el universo. Curiosamente, el tiempo fluye de forma un poco diferente dentro de los vacíos. Debido a la menor densidad de materia, la dilatación gravitatoria del tiempo es más débil aquí que en cúmulos densos de galaxias. La diferencia es microscópica, pero existe y puede medirse con dispositivos modernos. Los supervacíos también afectan a la radiación cósmica de microondas, la radiación cósmica de fondo de microondas del Big Bang. Cuando los fotones de esta radiación atraviesan el supervacío, experimentan el efecto integrado de Sachs-Wolf. Pierden energía debido a la expansión del vacío. Esto crea puntos fríos en el mapa del CMB que los astrónomos utilizan para estudiar la estructura del universo. El supervacío de Venatia Canino no es una anomalía, sino parte de la estructura natural a gran escala del universo.
Hay cientos de estos vacíos dispersos por todo el cosmos, y juntos forman la red cósmica, la magnífica arquitectura del universo. Nuestra propia galaxia no está dentro de un supervacío, pero está relativamente cerca de algunos de ellos, incluido el supervacío sabueso. Estudiar los supervacíos ayuda a los científicos a comprender las leyes fundamentales de la cosmología, poner a prueba teorías de la gravedad e investigar la naturaleza de la energía oscura y la materia oscura. Cada nuevo supervacío que descubrimos y estudiamos añade otra pieza al gran rompecabezas de nuestro universo. Estudios astronómicos modernos, como el Sloan Digital Sky Survey, siguen revelando cada vez más detalles sobre el supervacío Canes Venatici y otras estructuras similares. Mediante espectroscopía, los científicos miden el corrimiento al rojo de las galaxias, un fenómeno en el que la luz de objetos que se alejan se desplaza hacia la parte roja del espectro. Esto permite no solo determinar la distancia a las galaxias, sino también construir un mapa tridimensional de su distribución en el espacio. Cuando miramos el mapa Superboy de Canes Venaticis, no vemos un vacío absoluto, sino una zona muy dispersa. Todavía quedan algunas galaxias solitarias a la deriva en este desierto cósmico. Estas galaxias ermitaños son de particular interés para los astrónomos porque evolucionaron bajo condiciones muy diferentes a las galaxias en cúmulos densos, en aislamiento, alejándose de las interacciones gravitatorias con sus vecinos. Evolucionaron de una manera única. En cúmulos densos de galaxias, se producen colisiones y fusiones constantes. El gas escapa de las galaxias por fuerzas de marea. La formación estelar puede acelerar bruscamente o, por el contrario, detenerse. Y en el vacío, la galaxia puede existir silenciosamente durante miles de millones de años, produciendo constantemente nuevas estrellas a partir de sus reservas de gas, sin ser perturbada por cataclismos cósmicos. Los límites del supervacío Hound Dog no son claros. No es un muro, sino una transición gradual del vacío a zonas más densas. En los bordes del supervacío hay filamentos y muros de galaxias, partes de la red cósmica, donde la concentración de materia es mucho mayor. Es en estas regiones donde se produce la formación estelar más activa y la formación de nuevas galaxias. Una pregunta interesante que se hacen los científicos es: ¿puede surgir vida dentro de un supervacío? Teóricamente, sí, si hay planetas alrededor de estrellas en galaxias raras. Pero imagina cómo sería la visión del mundo de los seres inteligentes cuando surgieran en medio de ese vacío. Sus astrónomos no verían el cielo estrellado y rico como nosotros. Podrían haber pensado durante milenios que su galaxia era la única en el universo, sin saber de la existencia de miles de millones de galaxias en algún lugar muy más allá de su cosmos observable. Los supervacíos desempeñan un papel importante en los modelos cosmológicos. Ayudan a los científicos a probar teorías sobre cómo se formó la estructura a gran escala del universo. Las simulaciones por ordenador de la evolución del universo deberían reproducir no solo cúmulos de galaxias, sino también vacíos del tamaño y distribución adecuados. Si el modelo hace una predicción incorrecta sobre los vacíos, entonces algo va mal en nuestra comprensión de la física fundamental. Algunos científicos especulan que los supervacíos podrían estar relacionados con misteriosos puntos fríos en el fondo cósmico de microondas. Uno de estos puntos, detectado por el satélite MAP, resultó ser inusualmente grande y frío. Los investigadores sugirieron que esto podría ser una traza de un supervacío gigante, por el que pasó la radiación del CMB. Aunque esta hipótesis sigue siendo debatida, muestra hasta dónde llega la influencia de estos vacíos cósmicos. La expansión del universo hace que los supervacíos sean aún más interesantes. Bajo la influencia de la energía oscura, el espacio sigue expandiéndose y los vacíos crecen más rápido que las regiones con alta densidad de materia. Dentro de miles de millones de años, el supervacío de Venatia Canino se volverá aún más grande y desolado.
Las galaxias en sus límites se irán alejando gradualmente unas de otras, y la red cósmica se volverá aún más refinada. Incluso existe una teoría que dice que en un futuro lejano, dentro de billones de años, cuando la expansión del universo se acelere aún más, casi todo el espacio se convertirá en una especie de supervacío. Las galaxias fuera de nuestro grupo local pasarán del horizonte de sucesos, volviéndose permanentemente inobservables. El universo se volverá oscuro y vacío, similar a lo que vemos ahora en el centro del supervacío de los bastones del sabueso. Pero esto es un futuro muy lejano. Mientras tanto, los supervacíos siguen siendo objetos fascinantes para el estudio, ventanas para comprender la estructura a gran escala del cosmos. Cada nueva observación, cada nuevo mapa de la distribución de galaxias, añade detalles a nuestra visión del universo. Las tecnologías de observación astronómica están en constante mejora. Nuevos telescopios, como el telescopio Vera Rubin, que recientemente comenzó a operar, son capaces de explorar vastas áreas del cielo con un detalle sin precedentes. Nos permitirán ver aún más galaxias, hacer mapas aún más precisos de la estructura cósmica, quizás descubrir nuevos supervacíos o entender los más conocidos. El supervacío de Canes Venaticia nos recuerda lo grande y diverso que es nuestro universo. Desde los cúmulos más densos de galaxias hasta el vacío casi absoluto, el cosmos está lleno de contrastes y misterios. El estudio de las cañas supervacías Venatici también abre nuevas preguntas sobre la naturaleza de la gravedad a escala cosmológica. La teoría de la relatividad general de Einstein funciona perfectamente en el sistema solar e incluso a escala de galaxias, pero a distancias de cientos de millones de años luz pueden manifestarse efectos sutiles que aún no comprendemos del todo. Los supervacíos se están convirtiendo en laboratorios naturales para poner a prueba estas teorías. Una de las características intrigantes de los supervacíos es cómo afectan al movimiento de la materia que los rodea. Las galaxias en los límites de los cañas del vacío Venatici no son solo estáticas en el espacio, están involucradas en una compleja danza gravitatoria. El vacío parece repelerlos, mientras que los densos grupos fuera del vacío se atraen. Este efecto se llama velocidad peculiar, y estudiarlo nos ayuda a entender la distribución de la materia oscura en el universo. La materia oscura sigue siendo uno de los mayores misterios de la física moderna. No podemos verla directamente, pero sabemos de su existencia por el efecto gravitatorio sobre la materia visible. También hay muy poca materia oscura en los supervacíos, pero sigue presente, formando el esqueleto invisible de la estructura cósmica. Es a lo largo de los filamentos de materia oscura donde fluyen corrientes de materia ordinaria, formando galaxias y estrellas. Los astrofísicos utilizan sofisticadas simulaciones por ordenador para simular la evolución de estructuras como el supervacío de Canes Venatici. En estas simulaciones, miles de millones de partículas virtuales interactúan bajo la influencia de la gravedad, reconstruyendo la historia del universo desde los primeros momentos tras el Big Bang hasta la actualidad. Sorprendentemente, estas simulaciones sí reproducen una estructura similar a la espuma con huecos y filamentos, muy similar a lo que observamos en la realidad. El supervacío de Canes Venaticia también es interesante desde el punto de vista del principio cosmológico, la idea de que el universo es homogéneo e isotrópico a escalas suficientemente grandes. A primera vista, un vacío gigantesco puede parecer una violación de este principio, pero en realidad, los supervacíos lo confirman. Son una parte estadísticamente predecible de la distribución aleatoria de la materia que se estableció en los primeros momentos de la existencia del universo. Las fluctuaciones cuánticas en las primeras fracciones de segundo tras el Big Bang, amplificadas por la inflación cósmica, crearon las mismas inhomogeneidades iniciales que se convirtieron en galaxias, cúmulos y supervacíos miles de millones de años después. Es una conexión llamativa entre la mecánica cuántica, la física de los más pequeños, y la cosmología,
la ciencia de las estructuras más grandes del universo. Para los astrónomos, el supervacío de Canes Venatici también es de interés práctico. Cuando miramos objetos distantes a través de ese vacío, la luz que proviene pasa por una región con una cantidad mínima de materia. Esto significa menos lente gravitatoria, menos absorción de luz por polvo y gas. En cierto sentido, los supervacíos nos ofrecen una ventana más limpia para observar el espacio profundo. También existen teorías más exóticas relacionadas con los supervacíos. Algunos científicos han sugerido que los centros de los huecos más grandes pueden tener condiciones especiales para la formación de agujeros negros primordiales u otros objetos raros. Otros exploran la posibilidad de que los supervacíos puedan contener cúmulos de energía oscura o formas inusuales de materia que aún no conocemos. Es interesante especular sobre el futuro del estudio del supervacío de las Venáceas. Quizá algún día la humanidad lance sondas intergalácticas capaces de viajar a galaxias lejanas. Si una sonda así cruzara el supervacío, volaría durante millones de años a través de un espacio prácticamente vacío, donde los instrumentos detectarían una ausencia casi total de materia. Solo átomos y fotones raros de hidrógeno en la CMB. Los supervacíos también nos ayudan a entender la evolución de la estructura a gran escala del universo a lo largo del tiempo. Comparando supervacíos cercanos, como el supervacío de Canes Venatici, con vacíos más lejanos, y por tanto, más jóvenes, los astrónomos pueden rastrear cómo estas estructuras han crecido y cambiado a lo largo de miles de millones de años de historia cósmica. Las observaciones muestran que en el universo joven, los vacíos eran más pequeños y menos pronunciados. A medida que el cosmos envejecía, la gravedad seguía atrayendo la materia en cúmulos, y los vacíos se volvían cada vez más desolados. Este proceso continúa ahora, justo en este instante. El supervacío de Hound Dog está creciendo lenta pero constantemente, aunque este proceso es tan lento que, en toda la historia de la civilización humana, los cambios son casi imperceptibles. También existe una conexión entre los supervacíos y la distribución de la energía oscura. Esta misteriosa fuerza, que representa aproximadamente el 70% de la energía total del universo, es responsable de la expansión acelerada del cosmos. En regiones de baja densidad de materia, como los supervacíos, el efecto de la energía oscura es más pronunciado. Al estudiar exactamente cómo se expanden los vacíos, los científicos esperan comprender mejor la naturaleza de esta fuerza misteriosa. Algunos cosmólogos incluso han sugerido que nosotros mismos podríamos estar dentro de un enorme vacío, aunque no tan vacío como el supervacío canino de Venatici. Esto podría explicar algunas anomalías en las observaciones de la expansión del universo y la distribución de las galaxias. Aunque esta hipótesis sigue siendo controvertida, demuestra lo importante que es entender la estructura del cosmos que nos rodea. El supervacío de Hound Dog no es solo un espacio vacío, sino un sistema dinámico complejo que sigue evolucionando e interactuando con las estructuras circundantes. Cuando hablamos de escalas de cientos de millones de años luz, nos enfrentamos a regiones del espacio tan vastas que es difícil para la mente humana comprender realmente estas distancias. Cruzar tal supervacío, moviéndose a la velocidad de la luz, requeriría cientos de millones de años, un periodo decenas de veces mayor que la edad de toda la civilización humana. Dentro del supervacío de las cañas venáticas, el adelgazamiento de la materia es tan grande que la densidad media de la materia es de solo unos pocos átomos por metro cúbico, y en algunas zonas puede ser incluso menor. Para comparar, en el espacio intergaláctico fuera de los vacíos, la densidad es aproximadamente el doble de alta, aunque hay muy poca materia allí según los estándares terrestres. Esta diferencia puede parecer insignificante, pero a escala cosmológica es de gran importancia y determina toda la estructura del universo. La formación de supervacíos comenzó en el universo muy temprano,
poco después de la era de la recombinación, cuando el cosmos tenía solo unos 380.000 años. En ese momento, el universo se enfrió lo suficiente como para que los electrones se combinaran con protones y formaran átomos de hidrógeno neutros. Hasta ese momento, el espacio era opaco, lleno de plasma caliente. Tras la recombinación, el universo se volvió transparente a la luz y la gravedad pudo comenzar su trabajo de formación de la estructura. Esas diminutas fluctuaciones de densidad que ocurrieron durante la inflación, un periodo de expansión extremadamente rápida en la primera fracción de segundo tras el Big Bang, se convirtieron en las semillas de galaxias y vacíos futuros. Las zonas con una densidad ligeramente mayor empezaron a atraer la materia circundante, volviéndose más densas. Y regiones con una densidad ligeramente menor perdieron materia, volviéndose cada vez más vacías. Este proceso, impulsado por la inestabilidad gravitatoria, lleva ocurriendo miles de millones de años y continúa hasta hoy. Curiosamente, los vacíos no son estructuras completamente aisladas. Están conectados a la red cósmica circundante mediante una compleja red de interacciones. Las galaxias en los límites del supervacío de Canes-Venatici se ven afectadas gravitatoriamente tanto por cúmulos densos fuera del vacío como por el propio vacío. Esto crea corrientes de materia dirigidas desde el centro del vacío hacia sus límites y más allá hacia cúmulos de galaxias. Estos flujos pueden medirse observando el desplazamiento Doppler de la luz de las galaxias, y nos proporcionan información valiosa sobre la distribución de la materia y la materia oscura en el espacio. La materia oscura desempeña un papel clave en la formación y evolución de los supervacíos. Aunque no podemos verla directamente, si sabemos que representa aproximadamente el 27% de la masa y energía totales del universo, unas 5 veces más que la materia ordinaria que compone las estrellas, los planetas y nosotros mismos. La materia oscura interactúa con la materia ordinaria solo a través de la gravedad, y fue su atracción gravitatoria la que creó el marco invisible sobre el cual se formó la estructura visible del universo. Los supervacíos también tienen mucha menos materia oscura que la media del universo, pero sigue presente y ejerce su influencia. La distribución de la materia oscura en el supervacío de Canes-Venatici puede estudiarse indirectamente. Por ejemplo, observando una débil lente gravitatoria, un efecto en el que la masa curva el espacio-tiempo y desvía el trayecto de la luz desde fuentes distantes. Incluso la materia oscura rarefactada en el vacío crea una curvatura medible que puede detectarse con telescopios modernos. Uno de los aspectos más emocionantes del estudio de los supervacíos es su relación con el fondo cósmico de microondas, la radiación cósmica de fondo de microondas del Big Bang. Esta radiación, que llena todo el universo, lleva la huella del estado del cosmos tal como lo fue 380.000 años después de su nacimiento. Cuando los fotones de esta radiación atraviesan el supervacío, experimentan un efecto interesante. Imagina que un fotón entra en un vacío en expansión. Al cruzar esta región, el vacío continúa expandiéndose debido a la energía oscura. Cuando un fotón entra en el vacío, pierde energía al ascender desde el pozo de potencial gravitatorio. Cuando salga del vacío, tendría que devolver esa energía descendiendo de nuevo al agujero potencial. Pero si el vacío se expande durante el viaje del fotón, el pozo de potencial de salida es más superficial que el pozo de entrada, y el fotón no devuelve toda la energía perdida. Como resultado, se vuelve ligeramente menos energética, su longitud de onda aumenta y aparece un punto frío en el mapa de la radiación CMB. Este efecto se llama efecto integrado de Sachs-Wolf y proporciona una forma única de detectar y estudiar supervacíos. Observando las fluctuaciones de temperatura en el fondo cósmico de microondas, los astrónomos pueden encontrar supervacíos y estudiar sus propiedades sin contar siquiera las galaxias directamente. Esto es especialmente útil para detectar vacíos muy lejanos, donde galaxias individuales son demasiado tenues para observarlas.
El supervacío de Canes Venatici también sirve como una prueba importante para los modelos cosmológicos. La cosmología moderna se basa en el modelo Lambda-CM, el modelo estándar de la cosmología que incluye la energía oscura, denotada por la letra griega lambda, y la materia oscura fría. Este modelo es notablemente bueno describiendo el universo observable, desde el CMB hasta la estructura a gran escala. Pero para asegurarnos de que el modelo es correcto, necesitamos probar sus predicciones en detalle. Las simulaciones por ordenador basadas en el modelo Lambda-CM predicen una cierta distribución de supervacíos por tamaño y densidad. Cuando los astrónomos observan el universo real y comparan los supervacíos que han descubierto con predicciones, encuentran una buena coincidencia. Esto refuerza nuestra confianza en la corrección del modelo cosmológico moderno. Sin embargo, si encontráramos supervacíos de tamaño incorrecto o en números incorrectos, señalaría problemas en nuestra comprensión de la física fundamental. También existen teorías más exóticas relacionadas con los supervacíos. Algunos investigadores sugieren que estructuras especiales de materia oscura o incluso regiones con gravedad modificada pueden formarse en los centros de los vacíos más grandes. Otros exploran la posibilidad de que los supervacíos puedan contener reliquias del universo muy temprano, como cuerdas cósmicas o muros de dominio, hipotéticos defectos topológicos en el tejido del espacio-tiempo que podrían haber ocurrido durante transiciones de fase en los primeros momentos tras el Big Bang. Aunque estas ideas siguen siendo especulativas, muestran lo rico que es el campo de investigación teórica de los supervacíos. Cada nueva teoría debe ser probada mediante observación, y el supervacío Canino Venatici, siendo uno de los supervacíos más cercanos y mejor estudiados, sirve como un laboratorio ideal para tales pruebas. Los avances tecnológicos en astronomía están abriendo nuevas oportunidades para estudiar supervacíos. Los telescopios modernos, como el telescopio espacial James Webb, pueden ver galaxias distantes con una claridad sin precedentes. Los estudios del cielo desde Tierra, que utilizan enormes cantidades de datos e inteligencia artificial para analizarlos, permiten cartografiar la distribución de millones de galaxias. Los radiotelescopios estudian la distribución del hidrógeno neutro en el espacio, que puede estar presente incluso en vacíos donde casi no hay galaxias. Uno de los proyectos más ambiciosos de la astronomía moderna es la creación de un mapa tridimensional completo del universo en un radio de varios miles de millones de años luz de la Tierra. Proyectos como DESI, el Dark Energy Spectroscopic Study Instrument, observan millones de galaxias y cuásares, midiendo sus distancias y posiciones exactas. Estos datos nos permiten no solo ver el supervacío de Canes Venatici en detalle, sino también comprender su lugar en la estructura cósmica más amplia, sus conexiones con los vacíos vecinos y cúmulos de galaxias. Es interesante considerar cómo habría sido el supervacío de los perros en diferentes eras de la historia del universo. Si pudiéramos retroceder en el tiempo 10.000 millones de años, veríamos que esta región ya era menos densa que el espacio circundante, pero la diferencia no era tan dramática. Las galaxias aún no habían tenido tiempo de migrar completamente hasta los límites del futuro supervacío, y había muchos más sistemas estelares dentro de él. Con el tiempo, la gravedad continuó su trabajo inexorable, arrastrando la materia desde el centro del vacío hasta sus bordes, donde se unía a los cúmulos galácticos que se formaban. Este proceso no fue fluido ni homogéneo. En diferentes partes del vacío, ocurría a distintos ritmos, creando una estructura interna. Incluso ahora, hay zonas dentro del supervacío de Jaun Venatia con densidades ligeramente diferentes, más zonas vacías y un poco menos vacías. Esta estructura sutil contiene información sobre cómo se formó exactamente el vacío, cuáles fueron las condiciones iniciales y cómo funcionaron los distintos procesos físicos. Las galaxias que aún permanecían dentro del supervacío son de particular interés para los astrofísicos.
Se trata de una población única de objetos que han evolucionado en extremo aislamiento. A diferencia de las galaxias en cúmulos densos, que interactúan constantemente entre sí, fusionándose, intercambiando gas y estrellas, las galaxias en los vacíos llevan vidas relativamente tranquilas. Tienen la capacidad de utilizar sus reservas de gas de forma segura para formar estrellas sin estar sometidos a perturbaciones gravitatorias de sus vecinos. Las observaciones muestran que las galaxias en vacíos son efectivamente diferentes de las galaxias en regiones más densas. Tienden a ser más pequeños en tamaño y masa, de color más azul, lo que indica formación estelar activa, y contienen más gas en relación con su masa. Esto es lógico. Aisladamente, una galaxia no pierde su gas por interacciones con otras galaxias ni por colisiones con gas intergaláctico caliente en cúmulos. Puede almacenar su combustible para la producción de estrellas durante mucho tiempo. También existe un fenómeno interesante asociado a la formación de galaxias en vacíos. Según las teorías actuales, las galaxias se forman dentro de halos de materia oscura, nubes invisibles de esta misteriosa sustancia que mantienen unida la materia ordinaria con su gravedad. En los vacíos, los halos de materia oscura tienden a ser más pequeños y claros que en regiones densas. Esto significa que las galaxias predominantemente enanas y las pequeñas galaxias espirales se forman en vacíos, mientras que las galaxias elípticas gigantes son prácticamente inexistentes. Esta distribución de galaxias en tamaños y tipos según el entorno cósmico se denomina segregación cósmica o separación cósmica. Esta es una propiedad fundamental del universo que refleja la profunda conexión entre la estructura a gran escala y los procesos de formación y evolución de galaxias. Estudiando esta conexión en el supervacío de Canes Venatici y otros vacíos, los astrónomos pueden poner a prueba y refinar sus teorías sobre cómo se formaron las galaxias a lo largo de la historia cósmica. Otro aspecto fascinante de los supervacíos tiene que ver con la propagación de la luz y otras formas de radiación a través de estas regiones. Cuando la luz de una galaxia o cuásar distante pasa por el supervacío de los Canes Venatici en su camino hacia nosotros, interactúa con muy poca materia. Esto significa menos dispersión, menos absorción y menos lente gravitacional en comparación con viajar por regiones densas del espacio. Para los astrónomos que estudian objetos lejanos, esto puede ser tanto una ventaja como una desventaja. Por un lado, la luz nos llega más pura y sin distorsiones. La lente gravitacional, en cambio, causada por estructuras masivas, a veces funciona como un telescopio natural, amplificando la luz de objetos distantes y permitiéndonos ver lo que de otro modo sería demasiado tenue. Los objetos detrás de supervoces no reciben este impulso. También hay un efecto interesante asociado al corrimiento al rojo cosmológico. A medida que la luz viaja por el universo en expansión, su longitud de onda se estira junto con el espacio, desplazando hacia el extremo rojo del espectro. La magnitud de este cambio depende de cuánto se haya expandido el universo durante el viaje de la luz. En huecos donde la densidad de la materia es menor, la tasa de expansión local puede ser ligeramente diferente de la media del universo. Estas diferencias sutiles pueden medirse y usarse para estudiar la distribución de la materia y la energía oscura. Hablando de energía oscura, es imposible no mencionar su papel central en el destino de los supervacíos. Esta entidad misteriosa, cuya naturaleza sigue siendo uno de los mayores problemas sin resolver de la física, se manifiesta como una fuerza que contrarresta la gravedad a escala cosmológica. A diferencia de la gravedad, que se debilita con la distancia, el efecto de la energía oscura es el mismo en todas partes y siempre está dirigido a acelerar la expansión del espacio. En regiones con alta densidad de materia, como los cúmulos de galaxias, la gravedad es lo suficientemente fuerte como para resistir la energía oscura y mantener unida la estructura. Los cúmulos de galaxias no se expanden con el universo, están unidos gravitacionalmente.
pero los supervacíos, donde la materia es muy escasa y la gravedad débil, domina la energía oscura. Esto hace que los vacíos se expandan más rápido que la tasa media de expansión del universo. El supervacío de los perro crece y se vuelve más vacío con cada millón de años que pasa. Esta asimetría entre regiones de alta y baja densidad realza el contraste en la estructura cósmica. Los ricos se están haciendo más ricos, los pobres más pobres. La materia sigue concentrándose en grupos, mientras los vacíos se vuelven cada vez más desolados. Este proceso continuará durante miles de millones de años en el futuro mientras la energía oscura siga siendo la fuerza dominante en el cosmos. Algunos cosmólogos están construyendo modelos del futuro muy lejano del universo, dentro de cientos de miles de millones o incluso billones de años. En estos modelos, la expansión causada por la energía oscura continúa y se acelera. Las galaxias fuera de nuestro grupo local se están moviendo más allá del horizonte cosmológico de sucesos, el límite más allá del cual los objetos se alejan más rápido que la velocidad de la luz debido a la expansión del espacio entre nosotros. Finalmente, el universo observable se reduce a nuestra propia galaxia y a algunos de sus vecinos más cercanos, mientras que todo lo demás desaparece en la oscuridad. En tal escenario, todo el universo, excepto las estructuras gravitatoriamente ligadas, se convierte en un supervacío gigante. Pero este es un futuro muy lejano, y muchos detalles dependen de la naturaleza exacta de la energía oscura, que aún estamos intentando comprender. Quizá la energía oscura no sea una cantidad constante, como se supone en los modelos más simples, sino que cambia con el tiempo. Esto podría cambiar radicalmente el destino del universo y de los supervacíos que hay en él. Estudiar el supervacío de Hound Dog nos ayuda a poner a prueba estos escenarios cosmológicos. Midiendo la rapidez con la que los vacíos se expanden en diferentes momentos, los astrónomos pueden determinar cómo ha cambiado la energía oscura a lo largo del tiempo, o confirmar que efectivamente permanece constante. Esta es una de las muchas razones por las que los supervacíos son objetos tan valiosos para la investigación cosmológica. También es interesante observar cómo ha evolucionado nuestra comprensión de los supervacíos a lo largo del tiempo. Hasta hace unas décadas, los astrónomos no disponían de suficientes datos para comprender completamente la escala de la estructura cósmica. Los primeros indicios de la existencia de grandes vacíos en la distribución de galaxias aparecieron en los años 70 y 80 del siglo XX, cuando comenzaron los primeros estudios a gran escala de la distribución de galaxias. Uno de los descubrimientos pioneros fue el hallazgo del llamado Gran Atractor y sus estructuras circundantes en los años 80. Los astrónomos han notado que nuestra Vía Láctea y miles de otras galaxias se mueven en cierta dirección, atraídas por una enorme concentración de materia. Al mapear estos movimientos y la distribución de las galaxias, comenzaron a entender que el universo tiene una estructura compleja de cúmulos, filamentos y vacíos, en lugar de una distribución homogénea de la materia. En los años 90 aparecieron los primeros estudios realmente a gran escala, como el CFA Redshift Survey y las campanas Redshift Survey, que midieron distancias a decenas de miles de galaxias. Cuando estos datos se representaron en mapas tridimensionales, los astrónomos vieron una imagen impactante, la red cósmica en todo su esplendor. Supervacíos como el supervacío sabueso aparecieron como enormes burbujas oscuras en una red luminosa de galaxias. Este descubrimiento tuvo profundas implicaciones filosóficas. Mostró que el universo está organizado en niveles que antes no sospechábamos. Sabíamos de la existencia de estrellas, galaxias y cúmulos de galaxias, pero el descubrimiento de supervacíos y la red cósmica añadió otra capa de organización, superestructuras de cientos de millones de años luz de ancho. Este es el nivel de estructura más grande que existe en el universo. A escalas aún mayores, el universo se vuelve estadísticamente homogéneo. A medida que avanzaba la tecnología,
Las críticas se volvieron cada vez más ambiciosas. El Sloan Digital Sky Survey, lanzado en 2000, supuso un verdadero avance, creando un mapa de la distribución de millones de galaxias. Estos datos permitieron no solo identificar y estudiar muchos supervacíos, incluido el supervacío Venatia canino, sino también realizar un análisis estadístico de sus propiedades. Los astrónomos pudieron medir los tamaños típicos de los vacíos, su forma, el grado de vacío y cómo estos parámetros dependen de las condiciones cosmológicas. Uno de los descubrimientos sorprendentes fue que los vacíos no son perfectamente esféricos. Tienen una forma alargada, a veces extraña, que a menudo se asemeja a burbujas interconectadas. Esto se debe a que los vacíos no se formaron de forma aislada, sino en el contexto de toda la estructura cósmica. Crecieron y se fusionaron entre sí, su forma determinada por la distribución de la materia circundante y la influencia gravitatoria mutua de las estructuras vecinas. La Hahn-Kane Supervoid no es una bola perfecta, tiene una forma irregular con varias protuberancias y huecos. Estos detalles de la forma contienen información sobre la historia de su formación e interacciones con estructuras vecinas. Estudiando la morfología de los supervacíos, los astrofísicos pueden poner a prueba sus modelos de cómo la gravedad y la energía oscura moldearon la estructura a gran escala del universo. Las simulaciones por ordenador modernas se han convertido en herramientas increíblemente poderosas para entender supervacíos. En estas simulaciones, los científicos crean un universo virtual, comenzando con condiciones similares a las que existieron poco después del Big Bang, y permiten que evolucione bajo la influencia de la gravedad y otras fuerzas físicas. Las simulaciones más avanzadas rastrean miles de millones de partículas que representan tanto materia oscura como materia ordinaria, y reproducen la evolución del cosmos a lo largo de 13.000 millones de años. Los resultados de estas simulaciones son sorprendentemente similares a lo que observamos en el universo real. Los universos virtuales desarrollan una red cósmica con clústeres, filamentos y vacíos que es estadísticamente indistinguible de la red real. Este es uno de los grandes triunfos de la cosmología moderna, la capacidad de reproducir la estructura observada del universo, partiendo prácticamente de cero y usando únicamente las leyes de la física y los parámetros del modelo cosmológico. Pero estas simulaciones no solo confirman lo que ya sabemos, también nos permiten explorar aspectos de los supervacíos que son difíciles o imposibles de observar directamente. Por ejemplo, podemos rastrear el destino de galaxias individuales que comenzaron dentro del vacío que se formaba y migraron gradualmente a sus límites bajo la influencia de la gravedad. Podemos ver cómo la materia oscura está distribuida dentro de los vacíos, aunque no podamos observarla directamente. Podemos estudiar cómo crecieron y se fusionaron los vacíos a lo largo de la historia cósmica. Una de las preguntas intrigantes es el destino de las primeras estrellas y galaxias que se formaron en regiones que luego se convirtieron en supervacíos. Las primeras estrellas del universo, llamadas estrellas de población 3, eran enormes y masivos objetos compuestos únicamente por hidrógeno y helio, sin elementos pesados. Vivieron rápido y murieron jóvenes, explotando como supernovas y enriqueciendo el espacio circundante con los primeros elementos pesados. Estas primeras estrellas podrían haberse formado en cualquier lugar, incluyendo regiones que más tarde se convirtieron en supervacíos. Pero a medida que la gravedad atraía a la materia hacia regiones más densas, estas primeras galaxias en los vacíos en formación migraban hacia los límites o, al ser demasiado pequeñas y aisladas, dejaban de formar nuevas estrellas y se convertían en galaxias fantasma tenues. Algunos de ellos podrían aún existir en las profundidades del supervacío Canes Venatici. Galaxias antiguas, tenues y prácticamente invisibles que guardan los secretos del universo primitivo. La búsqueda de tales objetos es de gran interés para la astronomía.
Las galaxias relictas en los vacíos podrían haber conservado las propiedades características del universo primitivo porque no experimentaron las intensas interacciones y fusiones que sobrevivieron las galaxias en regiones más densas. Estudiar estos fósiles galácticos podría ofrecernos una ventana única a los primeros 1.000 millones de años de historia cósmica. Los supervacíos también desempeñan un papel importante en nuestra comprensión de los campos magnéticos cósmicos. Los campos magnéticos impregnan todo el universo, desde planetas y estrellas hasta galaxias y cúmulos de galaxias. Incluso en el espacio intergaláctico, hay campos magnéticos débiles, aunque su origen sigue siendo un misterio. En vacíos, estos campos deberían ser particularmente débiles debido a la baja densidad de materia, pero aún pueden estar presentes y afectar la propagación de partículas cargadas de alta energía llamadas rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas de alta energía, principalmente protones, que viajan por el espacio a casi la velocidad de la luz. Nacen en una variedad de procesos astrofísicos, como explosiones de supernovas, núcleos galácticos activos y posiblemente fuentes más exóticas. Cuando estas partículas cruzan el supervacío, interactúan con campos magnéticos, átomos raros de gas y fotones del CMB. Al estudiar cómo cambian el espectro y la dirección de los rayos cósmicos tras atravesar vacíos, podemos aprender sobre las condiciones físicas en estas regiones. Otra área de investigación activa está relacionada con los neutrinos, partículas elementales que casi no interactúan con la materia ordinaria. Los neutrinos se producen en grandes cantidades en estrellas, en explosiones de supernovas y en otros procesos energéticos. Viajan por el espacio casi sin obstáculos, atravesando planetas, estrellas y galaxias como si no existieran. Existe un fondo cósmico de neutrinos en el universo, similar al fondo cósmico de microondas, pero compuesto por neutrinos sobrantes del Big Bang. Estos neutrinos relicarios llenan todo el universo, incluidos los supervacíos. Aunque son extremadamente difíciles de detectar debido a su débil interacción con la materia, futuros experimentos podrían ser capaces de detectarlos. La distribución de los neutrinos relicto en supervacíos en comparación con regiones densas podría proporcionarnos información sobre la masa de los neutrinos, una de las preguntas sin resolver en la física de partículas, y sobre las primeras etapas de la evolución del universo. Hablando de futuros experimentos y observaciones, la próxima generación de telescopios y detectores promete revolucionar nuestra comprensión de los supervacíos. El telescopio Vera Rubin, que ya ha comenzado sus observaciones, fotografiará todo el cielo austral cada pocas noches, creando un mapa cinematográfico increíblemente detallado del universo. Esto permitirá seguir los cambios a lo largo del tiempo, descubrir nuevos objetos y fenómenos, y crear mapas aún más precisos de estructuras a gran escala. El telescopio espacial Euclid, lanzado por la Agencia Espacial Europea, está diseñado específicamente para estudiar la energía oscura y la materia oscura mediante el mapeo de la distribución de galaxias y de lentes gravitatorias débiles. Sus datos nos ayudarán a entender cómo se formaron y evolucionaron los supervacíos, como el supervacío Hound, y qué papel jugó la energía oscura en estos procesos. Los radiotelescopios de próxima generación, como el Square Kilometre Array, que se está construyendo en Sudáfrica y Australia, podrán mapear la distribución del hidrógeno neutro en el universo con un detalle sin precedentes. Esto es especialmente importante para el estudio de los vacíos, porque incluso en regiones donde casi no hay galaxias, puede haber gas rarefactado. Es interesante imaginar cómo cambiará nuestra comprensión del supervacío Hound en las próximas décadas. Con cada nueva observación, con cada nueva simulación, añadiremos detalles a nuestra imagen de este espacio gigantesco. Quizá encontremos objetos o fenómenos inesperados dentro del vacío, galaxias fantasma antiguas,
agrupaciones inusuales de materia oscura o incluso indicios de nueva física más allá de nuestro modelo cosmológico actual. Los supervacíos también nos recuerdan nuestro lugar en el espacio. No vivimos en un supervacío, sino en una región relativamente densa del universo, en el borde del supercúmulo local de la Niaquea, una estructura masiva que contiene decenas de miles de galaxias, incluida la nuestra. Esto significa que nuestro cielo nocturno está lleno de estrellas y galaxias. Nuestra galaxia está rodeada de vecinos y formamos parte de una región activa y dinámica del espacio. Pero la existencia de lugares como Supervoid of the Hound Dogs nos muestra lo diferentes que pueden ser los entornos cósmicos. Hay lugares de vacío y soledad indescriptibles en el universo, donde las galaxias están separadas por distancias de cientos de millones de años luz, donde la oscuridad y el silencio reinan en distancias que la mente humana apenas puede comprender. Y estos lugares no son anomalías ni errores. Son una parte natural y necesaria de la arquitectura espacial. La red cósmica de cúmulos, filamentos y vacíos no es solo una hermosa metáfora, sino la estructura fundamental del universo, reflejando leyes físicas profundas. Surgió de fluctuaciones cuánticas en los primeros momentos tras el Big Bang, fue amplificada por la inflación cósmica, se formó por la gravedad de la materia oscura y sigue evolucionando bajo la influencia de la energía oscura. El supervacío de Hound Dog es un capítulo de esta gran historia que comenzó hace casi 14.000 millones de años y continuará durante muchos miles de millones de años en el futuro. Cuando miramos mapas del universo y vemos el supervacío de Canes Venaticis como una mancha oscura entre cúmulos luminosos de galaxias, vemos la huella de las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Vemos el resultado de la gravedad, la materia oscura y la energía oscura actuando en las escalas más grandes que existen. Vemos pruebas de que el universo está gobernado por leyes comprensibles de la física que funcionan de la misma manera en todas partes, desde el mundo cuántico de partículas elementales hasta estructuras cósmicas de cientos de millones de años luz de ancho. El estudio de los supervacíos sigue siendo un área activa e importante de la investigación astrofísica. Cada año se publican decenas de artículos científicos que presentan nuevos datos, nuevos análisis y nuevos modelos teóricos. Científicos de diferentes países colaboran, combinando datos de diversos telescopios y observatorios, creando una imagen cada vez más completa de la estructura a gran escala del universo. El supervacío de Canes Venaticis seguirá siendo un objeto de interés para los astrónomos durante muchos años. Como uno de los supervacíos más cercanos, ofrece una oportunidad única para estudiar estos misteriosos vacíos cósmicos con un alto grado de detalle. Cada nuevo descubrimiento, cada nueva dimensión, añade otra pieza al gran rompecabezas de entender cómo funciona nuestro universo. En última instancia, la historia del supervacío de Venatia Perro es la historia del propio universo. Esta es la historia de cómo la rica y compleja estructura que vemos hoy surgió del estado casi homogéneo tras el Big Bang. Esta es una historia sobre la fuerza de gravedad, que organiza la materia en galaxias y cúmulos, y sobre la energía oscura, que separa el espacio y crea cada vez más vacíos. Es una historia que continúa aquí y ahora, en cada momento del tiempo, mientras el universo sigue expandiéndose y evolucionando. Vivimos en una época increíble en la que la tecnología nos permite cartografiar el universo con un detalle increíble. Cuando podemos mirar miles de millones de años luz en el espacio y el tiempo, cuando empezamos a entender las leyes fundamentales que rigen el cosmos. El supervacío de Venatia Perro no es solo un espacio vacío en el espacio. Es una ventana a la comprensión de los misterios más profundos de la naturaleza, desde la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura hasta el destino del universo en un futuro lejano. Gracias por acompañarnos en este viaje por una de las regiones más misteriosas del espacio. No olvides suscribirte al canal Wasaria.
darle like y activar las notificaciones para no perderte nuevos videos sobre las maravillas del universo. Nos esperan muchos más descubrimientos asombrosos e historias emocionantes sobre el espacio. Nos vemos entre las estrellas.